El profesor Roy está teniendo inconvenientes para poder ingresar a esta sala virtual, a esta aula virtual. Por lo tanto, tiene que comunicarse con la parte de, ya les digo bien el nombre. Sí, los encargados de las conferencias técnicas, se llama Campus Virtual UCES. Si ellos no pueden solucionarle el inconveniente, bueno, veremos ahí a ver cómo continuamos. Caso positivo, empezaremos un poquito más tarde y tal vez demoraremos un poquito más el final, pero estamos haciendo todo lo posible para poder dar la clase. Melina, ¿te arrepentiste de escribir? Estabas escribiendo y cortaste. Decime.
Ahí estaba en llamada con el profesor, por eso desconecté. Se comunicó con Buenos Aires, está con la recomendación de la gente de Buenos Aires es que reinicie la plataforma y vuelva a ingresar. Lo que nos dice cualquier operador de telefonía cuando llamamos. No se va a escuchar, Sergio, porque yo no estaba hablando directamente. Ahora sí se tiene que escuchar. Ahora me tienen que escuchar todos porque yo activé mi micrófono. Bien, Magalí, te comento, y Brian, te comento por qué no Zoom. Intenté yo me creé una cuenta para mi cátedra de ciencia política que doy, de Derecho Internacional Público y de la Integración, y me surgieron dos grandes problemas o inconvenientes, obstáculos para poder utilizar la plataforma. Primero, a favor, es gratuita y tiene la posibilidad de 100 asistentes, más el docente, o sea, buenísimo, muy bueno. Ahora, el inconveniente, primero, en la versión gratuita, es que únicamente la duración es de hasta 40 minutos. Vamos muertos por ese lado. Y segundo, una vez que me logué, María me quiere conocer, me quiso conocer. Me llegó un correo spam, evidentemente mi correo se habrán pasado por muchas manos y dudo que realmente María me quiera conocer. Eso por un lado. Y Skype, ¿por qué no, Brian? No sé cómo se comportaría Skype con 46 que son ustedes, más dos nosotros, 48. La clase pasada estuvieron 40 ustedes, ahora están 38. No sé si puede soportar tanto. Claro, pero hay que, imagínense ustedes teniendo que volver a ingresar a otra para proseguir la clase y el profesor también que no le gusta mucho esto, no, a mí tampoco es que me convence demasiado. Nosotros rendimos concursos para estar enfrente de ustedes y que ustedes estén enfrente nuestro y que ustedes puedan preguntarnos directamente a nosotros, no es lo mismo esto. Pero bueno, debido al contexto tenemos que acomodarnos y sobre todo lo hacemos por ustedes más que por la facultad, porque planteamos nuestras objeciones y en mi ámbito planteé mis objeciones jurídicas con respecto a esto. Sí, yo hice varios seminarios online en UNE, pero ninguno fue mediante Zoom. Hice otro que sí era Zoom y después, bueno, mediante Facebook Live y demás, YouTube Live y otros. Pero la UNE, cuando hace realmente clase, ellos tienen una plataforma propia, ya que nos está grabando, mucho más linda que esta. Y es de la UNE, pero porque está mucho más aceitado. La UNE realiza cursos virtuales, sobre todo con las extensiones áulicas. ¿Sí? En el caso de Derecho, la sede ustedes sabrán que está en Corrientes, pero tienen extensiones áulicas en Formosa Capital, en Clorinda, en el interior de Chaco, en Saespeña tuvieron y en otra localidad más, en Misiones, en Posadas, Ciencia Económica lo mismo. El profesor mismo iba a dar clase al interior, el profesor Roy iba a dar clase al interior. Sí, si no, vamos a ver cuánto le dura la paciencia al profesor antes de que le mande un mail rajante. Ustedes no lo conocen todavía, bueno, hay algunos recursantes que ya lo conocen, pueden preguntar por su carácter. También lo heredé en parte yo, gran parte. Pero vamos a esperar unos minutos más. Si el profesor no obtiene respuesta, los liberaremos. Les pediré nomás que se queden unos segundos para que yo pueda tomar la asistencia a ustedes, para que les conste eso. Los liberaremos y recuperaremos algún día la siesta. Eso está pautado de que podemos recuperar porque a la siesta, no recuerdo bien el horario exactamente a la siesta, pero si no, de 4 a 6 también está libre. ¿Sí? Coordinaremos con ustedes, con la mayoría, como se pueda. Capaz que el profesor acá ya me dice preguntarle a los chicos y coordinamos. Lo mismo con respecto al la semana que viene, creo que es Semana Santa. Yo estoy bastante perdido, si bien ya empecé a trabajar en juzgado, prácticamente me baso en el día a día. También es cierto que ustedes dirán, ¿y por qué si ya está Javier, por qué no puede dar la clase? Gustosamente lo haría, pero la UCES pone un impedimento muy grande a los JTP. Y esto sépanlo para
a lo largo de su carrera que un JTP no puede dar la clase solo. Hubieron casos y fueron objetados y fueron llamados a la atención, docente y JTP. ¿Sí? Esto no está siendo grabado, así que puedo ser un poquito más flexible con las palabras que uso. A uno lo echaron, al JTP lo echaron. Y no fue culpa de él, él siguió órdenes de la profesora adjunta. No en la carrera de ustedes, quédense tranquilos. Pero bueno, no puede estar porque la función del JTP son otras. No es el dictado de clase de manera exclusiva por él. Sí, cuando yo aclaro, participo en las clases presenciales o aquí también ustedes como verán, pero siempre en presencia del profesor adjunto. En este caso, el profesor Roy es profesor asociado. Vamos a darle unos minutos más. De paso, si ustedes quieren hacer alguna consulta, no jurídica, porque si bien estoy de guardia y está pesadísimo el ambiente, prefiero no hablar de eso. No, este Power no mandamos y es obra del profesor, así que dudo que lo mandemos. Desconecto un segundo el audio, va a quedar la cámara, así que si ven mi cara me voy a hablar con el profesor Roy. Vamos a ver qué me responde. Alexis, espera un segundo, espera, no te apresures tanto. Vamos a esperar tal vez 10 minutitos más, hasta las 7:30, cosa que tengamos chance y si no, bueno, veremos, veremos. Hola papá. Ah, ¿ya estás? Ah, perfecto. Bien, ingresó el profesor Roy, así que ya va a probar su micrófono, su cámara y estaríamos listos para continuar o para comenzar en realidad la clase. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Bueno, buenas tardes. Disculpen la demora, pero tuvimos un tema técnico ahí tremendo. Por suerte, solucionado. Sepan disculpar, sepan hacer disimular el problemita este, pero bueno, tuvimos con ese problema. Antes de empezar la clase, estamos 41. Perfecto, buen número. Antes de empezar la clase, ¿se escucha bien mi voz o está un poco bajo, alto? Ustedes digan.
Poco bajito. Bueno, perfecto. Voy a levantar un poco más el tono de voz. ¿Ahí qué tal? ¿Mejor? Bien. El tema es así. Así como se está planteando este tema, o sea, el dictado de clases, yo creo, y bueno, y como no vamos a poder salir, yo creo que podríamos dar clase el viernes próximo, que supuestamente, va, no supuestamente, es Semana Santa. O sea que, no sé, en todo caso charlamos al final de la clase para ponernos de acuerdo. A mí me gustaría para el tema de no quedarnos en este pequeño envión que tomamos, porque es importante que sigamos en contacto, digamos, ¿no? Bueno, eso lo charlamos ahora al final de la clase. Nosotros vamos a dar inicio, bueno, vamos a dar inicio a la reunión. Este, ahí comenzamos la reunión, está siendo grabado, ya soslayando todos los inconvenientes técnicos que hubieron, vamos a comenzar la reunión. En esta oportunidad nosotros vamos a programa en mano, eso siempre, vamos a iniciar la unidad temática 3, acuérdense que la unidad 2 es la de ustedes, vamos a charlarla en algún momento, ni un problema, pero es la de ustedes. Esta unidad 2 que habla de la unidad 3 que habla de la conducta del consumidor, vamos a analizar el punto 2, la función de la demanda, vamos a hablar un poquito de algunos temas de otros puntos, de otros ítems, pero inicialmente vamos a adentrarnos en el concepto y en la curva, en la ley, en los factores, demanda y oferta. Vamos a tratar de empezar por demanda, vamos a comenzar por demanda para que sea un poco más claro. Mi interés particular en esta oportunidad, ya que no tengo forma o se hace un poco complejo el tema del gráfico, ¿no? A pesar de acá que ustedes van a tener puesto en pantalla unos, eh, unos esquemitas que armó el profesor, al cual le agradezco mucho la ayuda en este sentido porque sí o sí necesitamos pizarrón nosotros. Pero bueno, me gustaría que tengan también el librito que les obsequiamos, ese librito grande, una posibilidad de tenerlo abierto, para que vayan visualizando ciertas cuestiones, entonces es mucho más práctico, más llevadero y podemos empezar a manejar un libro, que es interesante el reto este que se nos presenta. Acuérdense que el libro no les regalé para equilibrar la cama, sino para que abran y sea usado. O sea, pesa como es gordito, a lo mejor equilibra las patas de la cama o le sirve para alguna otra cuestión. No. Ábranlo, ojéenlo, empiecen a marcarlo y va a estar importante que un poco lo comiencen a usar. En esta oportunidad sería interesante que lo tengan a mano para comenzar a charlar y ponernos un poquito a tono en esta cuestión. Bueno, nosotros en principio dijimos que vamos a charlar de la demanda. El concepto de demanda está referido a la teoría del consumidor, ¿no? O sea, nosotros cuando hablamos de consumidor, estamos hablando de demanda. O sea, nosotros, por nuestra propia función, en general, somos demandantes. Quizás hay entre nosotros algún productor de algo, entonces va a ser un oferente. En este caso nosotros somos demandantes. El hecho de ir a adquirir productos a un supermercado, a una carnicería, a una panadería, nos hace demandantes, ¿no? En ese concepto de demanda también es interesante ir apropiándonos de un concepto muy interesante en economía, que es la utilidad. Acuérdense que cuando nosotros, refrescando un poquito la memoria, hablamos de bienes económicos, teníamos dentro de las características de un bien económico que compartía con los bienes en general, era la utilidad. Acuérdense que el bien económico era escaso, oneroso, o sea, tenía un precio, y útil. Yo tenía dos otras apreciaciones que es asequibilidad y transabilidad, que son dos conceptos que están metidos, pero con esos tres estamos listos nosotros. Bueno, el tema de la utilidad es un concepto muy particular dentro de la economía, en esta particularidad también
más referente a la demanda, nos dice que el hombre para obtener sus necesidades necesita servirse de ciertos elementos, o sea, cosas que se llaman bienes, y servicios, que nosotros ya estuvimos viendo la diferencia que hay entre un bien o servicio, entiendo, ¿no? Si no, volvemos a charlar sobre el tema. Todo bien se tiene que considerar apto para satisfacer una necesidad. Si nosotros hablamos de utilidad, en general estamos hablando de un concepto subjetivo, ¿sí? Porque si bien es cierto que cuando hablamos de utilidad todos podemos entender lo que es la utilidad, esa capacidad que le damos al bien de satisfacer una necesidad es muy distinta respecto de los bienes. Por ejemplo, qué sé yo, los que usamos anteojos tenemos una utilidad del lente mucho mayor a aquellos que nos usan, ¿no? Aquellos que usan parcialmente o aquellos que no usan. Entonces, a lo mejor nosotros en un procedimiento ponemos al anteojo como un concepto de utilidad número uno, ¿no? Y el que no necesita el anteojo, a lo mejor un anteojo para sol va a estar en el puesto 10, ¿no? Entonces yo estoy haciendo una comparación en el sentido que cuando se habla de utilidad, si bien es cierto que en economía nosotros medimos todo o buscamos medir todo, se habla teóricamente que la utilidad es comparable pero no medible, ¿no? Podemos comparar cuánto un bien nos satisface mejor que otro, pero no podemos medir, ¿eh? No hay un número para medir. En economía existe, lo llamamos útiles, ¿no? Que son una apreciación muy particular de medición, en donde, pero nosotros nos quedamos con el concepto de la comparación. Es decir, si yo le pregunto a ustedes, bueno, del 1 al 5, díganme 5 comidas que a ustedes les gusten, ¿no? Los 40 que están participando en la reunión van a hacer van a poner la que más les gusta, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Si nosotros no podemos ver esa respuesta de ustedes, vamos a ver, eh, perdón, me detengo un ratito que estoy. Ya vamos a ver, Brian, déjame desarrollar, déjame tomar envión, después vamos a ver los puntos particulares, no te vayas a preocupar, vamos a tratar de ver todo, todo. Vamos a tratar de seguir la clase y mantener un ritmo. Yo todo lo que esté a mi alcance y posibilidad lo voy a dar, como hacemos siempre. Así que no te vayas a preocupar, arrancamos con esto y presta atención y los elementos que solicité tenerlos a mano para seguir con el tema. Bueno, retomo. Entonces, si nosotros hablamos de alimentos y establecer un orden de prelaciones y del que más nos gusta al que menos nos gusta, vamos a ver que a lo mejor en algunos coincidimos en la posición, pero va a ver que va a ser muy disperso, va a ser una cosa de decir, bueno, los tipos de comida, bueno, a uno le va a gustar uno más que otro. Entonces ahí vemos la subjetividad de cada persona, de cada ser humano en la apropiación. Entonces vemos el concepto de utilidad se trata de un concepto subjetivo, que si nosotros tenemos que llevarlo a un concepto puntual, decimos que es la capacidad que tienen los bienes de satisfacer una necesidad. En esta cuestión nosotros siempre hacemos referencia a, la, a, la, a una apreciación muy particular de la paradoja de los diamantes y el agua. ¿Qué es más necesario? ¿Los diamantes o el agua? ¿Qué le parece a ustedes? ¿Qué es más necesario, los diamantes o el agua? ¿Qué le parece a ustedes? A ver, una respuesta. El agua, dice, ok, qué bien. Francisco, sos un medioambientalista en potencia. Juan Pablo también, Rocío también, Melina. Pero ustedes son todos ambientalistas. Los diamantes, ahí salió uno. Adelante, muy bien. Se te afloró el poder de la apreciación. Bien, bueno, acá la respuesta que daría un economista sería, y es relativo, ¿no? O sea, si ustedes me preguntan a mí, yo le diría a usted, y es relativo, ¿no? Porque también es el lugar donde yo me encuentre. Si yo me encuentro en el medio del desierto, de los diamantes no saco agua, pero si me encuentro, qué sé yo, en el medio de un shopping o en el centro comercial de Estados Unidos o de algún otro país, los diamantes me vendrían muy bien. El vaso de agua lo consigo en cualquier bar, ¿no? Entonces vemos que hay un concepto un poco particular
de esa apreciación que se hace siempre para anexarla. Yo la anexo siempre dentro de la utilidad para llegar a lo que quiero llegar, que es el concepto de utilidad marginal. En la economía, la utilidad marginal es un concepto muy importante. En relación, yo no es que quiero hacer un poco un llamado a la delincuencia, ¿no? Pero todo lo marginal en economía tiene un significado muy particular. La utilidad marginal, el ingreso marginal, los costos marginales tienen un significado muy particular. En este caso, la utilidad marginal, vamos a tratar de dar un concepto un poquito más, más cercano, ¿no? Cuando veamos un ejemplo, ustedes van a tomar en cuenta. Si yo a ustedes les digo, bueno, tengo 4 vasos de agua, ¿no? De 250 centímetros cúbicos cada uno, ¿sí? Y les pongo en la mesa, ¿sí? Y les pido que ustedes sacien su sed. Es muy probable que el primer vaso de agua tomen sin ningún problema. Es muy probable que el segundo también corra la misma secuencia. Ya el tercero va a entrar con cierta dificultad, creo yo. Y el cuarto, bueno, yo creo que ya no. O sea, tomarse un litro de agua de un soco, como se dice, en un santiamén, es difícil, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos este concepto, ¿no? De que esa ingesta del vaso de agua, utilidad total, 4 vasos de agua, un litro de agua. Pero la apropiación de ese litro lleva con una caracterización muy particular. El primer vaso de agua lo aprovecho totalmente, supongamos. El segundo también. Ya el tercero, la apropiación, quizás en el segundo, la apropiación no va a ser total. Y en el tercero quizás también mucho menos, ¿no? Entonces, nosotros vemos como que esas distintas cantidades de un determinado bien, que es apto para satisfacer una necesidad, la sed, ¿no? A medida que tomemos esas cantidades, se irá disminuyendo, ¿no? Hasta llegar a estar totalmente satisfecho. Cada una de las porciones o dosis de ese bien representará una unidad parcial. Cada vaso de agua representa una unidad parcial. La suma de los 4 vasos de agua representa una unidad total. Entonces, cuando nosotros nos vamos apropiando de ese bien para saciar nuestra sed, vemos que podemos ir elaborando un concepto que a medida que se consume mayor cantidad de ese bien, su utilidad total aumenta, pero disminuye la utilidad parcial, ¿no? O sea, de cada una de las unidades que vamos agregando, va disminuyendo la utilidad parcial, ¿no? Entonces, por lo que vemos que la utilidad parcial de cada una de las unidades que vamos consumiendo, se la conoce también con el nombre de utilidad marginal. ¿Se entiende lo que más o menos aclaré? ¿Dudas? ¿Le pegamos una vueltita o está? Háganlo siempre en referencia a un bien. ¿Está? Bueno, Luciano dice que sí, ¿no? Vendría a ser de un determinado bien la utilidad total que representaría para nosotros, es una, en ese caso el bien, ¿no? El litro de agua. Ahora, la apropiación parcial de ese litro, o sea, los 4 vasos de aguas, tendrán una satisfacción distinta. Y eso se mide con la utilidad marginal, que es muy importante dentro de la economía, que son las sucesivas dosis que nos apropiamos de eso parcial, ¿sí? Es decir, del segundo vaso de agua, ¿cuánto fue realmente la utilidad que nosotros recibimos? Del tercer vaso de agua, ¿cuál fue la utilidad? Porque a lo mejor tomamos por tomar y nos llenamos de agua, pero nuestra sed ya estaba saciada. ¿Se entiende? ¿Está? Bueno, con un ejemplito numérico se podría dar un poco mejor esta situación, pero bueno, vamos a dejarlo para en el avance, vamos a ver si podemos juntar el libro, y poder tener esa mirada hacia el libro que nos va a hacer
digamos, nos va a clarificar un poco la cuestión. Acá me da la posibilidad de utilizar una pizarra, pero una letrita muy chiquita, entonces más vale vamos a ver si podemos hacerlo de esa manera, ¿sí? A ver, pruebo algo. Perfecto, anda, perfecto. Muy bien, profesor, ¿eh? Muy bien, perfecto. Bueno, vamos al punto que nos reunió, tomando ya entrando en calor, vamos a ir al punto, al tema principal que sería la demanda, ¿no? Dentro de la teoría del consumidor, el concepto de demanda. Como demanda, uno de los conceptos que podríamos tener, otra cosa, la cátedra acepta siempre, siempre, acuérdense la palabra siempre, que el concepto tenga lo principal, y en este tema voy a marcar cuál es lo principal, acepta conceptos armados por ustedes, completos, ¿no? No parciales. Si van a armar un concepto parcial, traten de manejar conceptos del libro o lo que les facilita la cátedra, ¿sí? En este caso puntual, vemos, demanda, dice, es la cantidad de un bien o servicio que una persona o grupo de ellas está dispuesto a adquirir a un determinado precio, momento y lugar. Esas tres condiciones básicas tienen que estar en el concepto, ¿sí? Precio, momento y lugar, ¿sí? Precio, porque estamos hablando de un bien económico, ¿sí? Momento es el instante donde se realiza la transacción. Y lugar es el mercado. El mercado es el lugar donde se encuentra la demanda y la oferta, con el fin de establecer un precio y una cantidad de equilibrio, ¿sí? Repito entonces, demanda es la cantidad de un bien o servicio que una persona o grupo de ellas está dispuesta a adquirir a un determinado precio, momento y lugar. La función de la demanda es la que está representada aquí arriba, ¿no? El dx es una función de px, quiere decir, la demanda de x es una función del precio de x, ¿sí? Hasta ahí vamos. Bien. Si hay alguien que me necesite algo, me para, por favor, ¿sí? Factores de la demanda. ¿Cuáles son los factores de la demanda? Los factores que determinan la demanda. Después vamos a ver que hay algunos de ellos que también están en la oferta, pero hay que clarificar. El primer factor, y eso sí ténganlo por norma, el primer factor, el número 1, es el que está puesto en el cuadro. El precio del bien en cuestión, dice, ¿no? El precio, ¿por qué dice eso? Sería porque si nosotros consideramos al bien pan, sería el precio del pan. Si consideramos a las zapatillas, sería el precio de las zapatillas. Si consideramos a una camisa, sería el precio de la camisa, ¿sí? Por eso se pone el precio del bien en cuestión, en primer lugar. Los otros me pueden cambiar. Ya van a ver por qué les digo esto, porque va a ser algo que le va a servir a ustedes más que a mí, ¿eh? Por eso vamos a establecer un orden. Siempre cuando hablan de factor de la demanda, el primero es el precio del bien en cuestión. Los otros, el que se le venga a la cabeza, pero que sea factor de demanda, eso sí, ¿tá? El segundo dice el precio de los demás bienes. Bienes sustitutos o complementarios. Ya vamos a ir a ver eso, ¿tá? Fíjense que en el precio del bien en cuestión lo toman como P de X, precio de X. X sería el bien, vuelvo a decir, pan, leche, pantalones, camisa, ¿sí? El precio de los demás bienes, o bienes, dentro de los demás bienes ponen bienes sustitutos o complementarios, PN. El tercero, el gusto, importante factor de demanda. También ustedes en una bibliografía van a encontrar moda, gusto o moda, es lo mismo, ¿está? El cuarto factor es el nivel de ingreso de la población. El quinto factor, la política gubernamental. El sexto factor, la población. Y el último factor, las expectativas del consumidor.
Ya analicé el primer factor, dije precio del bien en cuestión, está referido al precio del bien que nosotros consideramos, que está en nuestra consideración. Precio de los demás bienes, sustitutos y complementarios, dice. También le podemos agregar a un bien ahí, bien no, independiente. Le podríamos agregar. ¿Ah? ¿Qué es un bien sustituto? La palabra nos está diciendo. Es un bien que puede sustituirse por otro. Fíjense que ahí va a llevar implícito la preposición o. Té o café. ¿Ah? Pantalones de corduroy o pantalones jean. ¿Qué sé yo? Gaseosas o vino. ¿Sí? Bueno, ustedes en medio de la gaseosa le complementa con el vino, porque ahora están tomando cada cosa toman ustedes. ¡Buah! ¿Ah? ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es sustituto. Es un bien que se puede sustituir por otro. ¿Sí? Bienes complementarios. ¿Qué es un bien complementario? La palabra nos dice, un bien que complementa. Fíjense que volviendo al bien sustituto y anexando una cosita más, es decir, en el bien sustituto dice, la demanda de un bien implica la no demanda del otro. ¿Sí? La no demanda del otro. Té o café. ¿Sí? Complementario nos dice que la demanda de uno implica la demanda del otro. Café y leche. Palos y pelotitas de golf, qué sé yo, ¿sí? Algo que sea complementario, qué sé yo. Asado y ensalada, pónganle. Una que le va a gustar a ustedes. Coca-Cola y Fernet. Fíjense que no son complementarios, ¿sí? Ahí está Paula Barreto. Paula, hubiese esperado que algún varón diga eso, pero bueno, está bien. Lo dijiste vos. Va a quedar grabado esto. ¿Ah? ¿Está? Perfecto, complementario. Independiente, no el equipo de fútbol, sino la demanda de uno no tiene nada que ver con la demanda del otro. Nada que ver. ¿Qué sé yo? Fósforos y bujías de automóviles, por decir algo. ¿Eh? ¿Está? Esa es la realización con el tema de los bienes, ¿no? Los bienes sustitutos y complementarios. ¿Estamos? El gusto. Bueno, el gusto o moda es un factor sumamente importante en la demanda, ¿no? El oferente, o sea, el productor de algo, tiene muy en cuenta esto, ¿no? Sobre todo ustedes, los adolescentes, ¿no? Están muy, acribillados a un montón de cuestiones que les inducen constantemente. Y bueno, algunos se prenden y les gusta, a otros se prenden y no les gusta mucho, pero se prenden porque está de moda. Y bueno, así sucesivamente, ¿no? Fíjense que el tema de la moda es un tema más o menos circular, ¿no? Yo siempre digo en clase, algunos ya me habrán escuchado, por ejemplo, qué sé yo, los pantalones chupines ya se usaron, no es un invento de ahora. Si ustedes hablan con sus papás le van a decir, sí, eso ya estuvo, lo mismo los patas de elefante, eso que, salen, ya están, ya fueron, ya estuvieron eso, ¿no? ¿Eh? A mí me encantaba, por ejemplo, los chupines, pero como yo soy medio petizo, no es que me quedaban muy bien, porque el chupín es para un flaquito alto, piernas rectas. Yo soy medio petizo, medio cambota, así que no es que me quedaba muy lindo, pero me encantaba. Yo tenía un chupín Lee de corderoy marrón, reventaba, espectacular, ¿no? Por lo menos yo estaba feliz. Pero bueno, nosotros vemos que ese tema de la moda es medio circular, ¿no? Pasó el tiempo y de vuelta aparecen los chupines con alguna característica particular. A mí lo que me llama plenamente la atención, me pongo hasta por ahí me enojo, ¿no? Pero digo, ¿y esto qué es, no? Por ejemplo, la moda de los jeans, estos todos rotos. Ustedes pagan por un jean roto, ahí ven la demanda, ahí ven la incidencia de la demanda. Le encanta, cuando más roto mejor. Yo no sé si pregúntenle a sus padres, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, era muy difícil en mi época, joven, encontrar un jean desteñido, ¿no? O sea, nosotros teníamos que desteñir al jean, ¿no?
Y eso era piedrita, frotar, 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 frotar. O sea, la señora que trabajaba en nuestra casa se tenía que tomar el trabajo de desteñir. Ojo, sin romper, porque el pequeño agujerito ya era un desecho. Ahora el agujerito más grande es una virtud, ¿no? A ustedes, no sé, hablo en general porque yo veo mucho, ¿no? Los adolescentes, varones y chicas, con los jeans deflecados, ¿no? Miren si antes uno iba a romper un jean Levi's o un Lee o un Wrangler, iba a romper, no, era una, qué sé yo, una condena a muerte directamente. Pero vemos, bueno, hoy la cosa cambió, está mucho más amplia, es más universal, ¿no? Todo viene mejor, ¿no es cierto? Entonces vemos la incidencia del gusto. Algún pícaro en su momento mandó la cosa, se le rompió el jean y bueno, y mandémosle un tajo acá y veamos qué pasa. Y pegó, ¡paf! Reventó. Espectacular. ¿Ah? Entonces, el gusto es un elemento muy importante en la demanda. El oferente presta mucha atención a eso. Lo mismo en los colores, por decirle así, ¿no? Y muchísimas otras cosas. El otro factor, dijimos, el nivel de ingreso de la población. El nivel de ingreso es interesante, es un tema interesante. Este factor lo comparte la oferta también, ¿no? Es decir, no es lo mismo una demanda para 5, que ganen poco, que para 100 que ganen poco, que para 1000 que ganen poco, que para 1.000.000 que ganen poco. ¿Ah? Es decir, si nosotros estamos hablando de un ingreso chico, imagínense lo que eso acarrearía para un ingreso grande. ¿Ah? Es decir, se, se, se piensa que el que más tiene, más gasta, o puede gastar más, o puede comprar más. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una sociedad de ingresos altos, evidentemente la demanda de mi producto, si es buena y es aceptable, va a ser alta, ¿no? Porque está relacionado con el ingreso. Después ya vamos a ver una pequeña disquisición respecto de los bienes. ¿No? La política gubernamental, muy importante como factor, también lo está en la oferta. Fíjese que ¿qué se referencia a esto? Por ejemplo, supongamos, qué sé yo, en la Argentina se está viendo, ojo, hablo como ejemplo, no es que pase, sí pasa, pero no sé cuánto. Pero bueno, en la Argentina se vio, se estudió, se analizó, se investigó y se llegó a una determinación que los adolescentes tienen muchas fracturas, ¿no? Por falta de calcio. Entonces, ¿el Estado qué puede hacer? Y bueno, vamos a recurrir, se juntan los políticos, el Estado, los que mandan, y dicen, bueno, acá tenemos que fortalecer el consumo de leche. ¿Eh? Es decir, tenemos que hacer bajar el precio de la leche, mejorar la calidad de la leche para que nuestros chicos no se quiebren tantos. Entonces, esa política gubernamental que hace bajar el precio de la leche para que haya un mayor consumo, después vemos cómo se arregla ese tema, pero eso sería otra cuestión, es una incidencia del Estado para propiciar el consumo de leche. ¿Sí? Ah, el espíritu del rock, me dice Martín Sosa del Roto. No, el espíritu de la guitarra, papo, pum, la tachuela, la campera negra es el espíritu del rock. ¿Qué va a ser el jean roto? Bueno, dejamos aparte. Población, importante, población. Población también es otro factor que comparte con la oferta. Es decir, cuando mayor población tengamos, cuando mayor densidad demográfica tengamos, se supone que va a haber mayor demanda. No es lo mismo que demanden 5 personas que demanden 1.000.000 de personas. ¿Sí? Y por último, las expectativas del consumidor. Es decir, ¿qué es lo que piensa que va a pasar? Ah, un ejemplo hoy. Fíjense que mucha gente, ante la incidencia de la cuarentena, ¿qué salió a hacer? Salió a comprar como que, bueno, se venía la última guerra mundial, ¿no? Salió a comprar como loco, ¿no? ¿Qué hizo? Lo que no tenía que hacer. Después charlaremos de eso. Pero salió por la expectativa que tenía, salió a apropiarse de la mayor cantidad de bienes que podía. Entonces, lo que piensa el consumidor es muy importante dentro como factor de demanda. Del lado de la oferta yo miro ¿eh? y tiro onda, el, lo que está recibiendo el consumidor es un hecho práctico, un hecho puntual. ¿Cómo lo toma? Cada uno lo toma
de acuerdo a su inteligencia, a su deducción, a lo que piensa que va a ser, ¿no? Entonces había un premio Nobel, yo lo maté varias veces, ¿no? A este premio Nobel, pero vive todavía. Paul Samuelson se llama, es un liberal, un mixto, digamos, un mixto, muy, muy interesante, un viejito, ya tendrá muchísimos años. Él decía, lo que piensa que va a suceder en la economía, o sea, lo que piensan los consumidores que va a suceder en la economía, es lo que realmente sucede. Y tiene mucha razón. Nosotros si todos pensamos, si hacemos una prueba y decimos, vamos a juntarnos, qué sé yo, 100 personas y decimos, si salimos a comprar leche y desparramamos que el precio de la leche se va a ir a las nubes, ¿eh? Y hacemos eso, va a crear una psicosis que todos van a salir a buscar leche. Y lo que vamos a conseguir es que el precio de la leche suba, perdón. Y además, crear un faltante, ¿no? Entonces, lo que la gente piensa que va a pasar tiene mucho que ver con lo que realmente pasa, ¿sí? Decía otras cosas también, pero vamos a ver si me acuerdo para comentarles. Y llegamos así a la función ampliada de demanda, que es la que está acá abajo, ¿no? La demanda de X es una función del precio del bien en cuestión, coma, del precio de los demás bienes, del ingreso, del gasto, de la política gubernamental, de la población, y le pueden agregar ahí, ¿no? Entonces tenemos una función de la demanda ampliada. La de arriba sería la reducida, ¿vale? ¿No? Que esa se ocupa, ¿no? La de abajo sería incluyendo todos los factores. ¿Estamos hasta ahí? ¿Algún sí? ¿Algún no? Sí, 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 pero vamos un avión. Perfecto. Pasamos al segundo gráfico. Ley de demanda. Fíjense que nos dice como concepto es la relación inversa entre el precio y la cantidad. Bajen la vista y vamos un ratito al gráfico de abajo. Al gráfico de abajo. Vamos a ver si puedo usar yo. Ah, y vine con un... A ver, voy a buscar un... A ver, ahí lo puedo mover, ¿no? Esta cuadrícula de trabajo, o sea, esta cuadrícula, no quiero que se me suba, no quiero que se me baje. Esta, donde está apoyado el punterito verde, línea vertical, vertical, donde se miden los precios, se denomina ordenada. Ordenada. ¿Sí? A que se me va. No voy a poder, así que vamos a volarlo a este porque me está ocasionando muchos problemas. La manito mía, ¿ustedes ven ahí? Yo la veo, pero no sé si... No, no se ve. Ah, bueno, está. Bueno, entonces, la línea donde dice precio, esa línea vertical, se denomina ordenada. Ahí está. Ah, bueno, profesor, gracias. Al profesor me está dando una mano porque yo no tengo mouse. Bien. Ahí donde está apoyado el señalador verde, esa línea, ahí se van poniendo los precios. Profesor, vaya al origen, por favor. Ahí está. El origen sería donde se junta la vertical y la horizontal, ¿sí? Ese sería el origen, donde se junta la línea, ahí donde marcó el profesor. Ahí sería 0, valor 0. Si yo me desplazo hacia arriba, sería 1, 2, 3, 4 valores de precio, o 0,5, 0,10, 0,20, los precios que quiera poner. Ahí se cargan los precios, ¿sí? En la ordenada. En la abscisa, que sería la línea horizontal, la línea horizontal se denomina abscisa. Ahí van las cantidades. Si estamos hablando de pan, sería en la ordenada irían 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, 40 pesos. Y en cantidad iría 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, 50 kilos, 100, 150, etc. Y así voy hacia el infinito. ¿Sí? El origen es donde se junta la abscisa y la ordenada, que es el 0. ¿Sí?
Bueno, esta gráfica la vamos a tener muy en cuenta porque vamos a ver si podemos brindar una ejercitación que está en el libro, que a mí me gustaría, por eso no sé, ¿todos pueden tener acceso al libro? Pregunto. O sea, pero lo están viendo, a eso me refiero. ¿Tienen abierto el libro o lo tienen ahí guardadito? A todos lo tienen abierto, buenísimo. Entonces voy a poder referenciar mejor, ¿sí? Entonces nosotros tenemos ley de la demanda. ¿Ve? Ese cuadrito está aclarado. Bueno, esa curva verde que ustedes ven es una curva de demanda. Así es la curva de demanda, ¿sí? Decreciente de izquierda a derecha. Ya vamos a ver por qué. Fíjense lo que dice la ley. La ley de demanda dice es la relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Vamos al gráfico. A medida, parto del cero, profesor, ahí, parto del cero. Si yo voy por la ordenada ascendiendo hacia arriba, significa que voy a tener cada vez precios más altos, ¿no? Porque voy a tener 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 1000, etcétera, ¿no? Y si yo voy del cero hacia la derecha en cantidades, voy a tener, estamos hablando de pan, 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, 50 kilos, 100 kilos, 1000 kilos, ¿está? Entonces, cuando sube el precio, la cantidad demandada disminuye. O sea, si yo me paro en la ordenada, voy hacia arriba. Y si me paro en la abscisa, voy hacia el cero. Esa es la relación inversa. Cuando baja el precio, aumenta la demanda. Cuando baja el precio, aumenta la demanda. Perfecto. ¿Se vio? Y esa es una cosa que sucede. ¿Cuándo ustedes compran más de un producto? Cuando es más barato. ¿Cuánto compran menos de un producto? Cuando es más caro. ¿Sí? Fíjense que cuando ustedes, no es lo mismo, y esto presten mucha atención, no es lo mismo hablar de demanda que de cantidad demandada. Cuando yo hablo de demanda, me estoy refiriendo a la curva. Cuando yo hablo de cantidad demandada, me estoy refiriendo a la abscisa, lo que sucede en la abscisa. ¿Sí? Si vamos al recuadro que está abajo del concepto, ven una flechita para arriba. Cuando el precio sube, disminuye la cantidad demandada, dice. Cuando el precio baja, aumenta la cantidad demandada. Ese más arriba, profesor, en el recuadro celeste. ¿Sí? Cuando el precio sube, disminuye la cantidad demandada. Eso es lo que explicamos en el gráfico. Cuando el precio baja, aumenta la cantidad demandada. Y ese es un comportamiento que el consumidor hace. Compramos más de un producto cuando es más barato y menos cuando es más caro, salvo que haya una necesidad imperiosa. ¿Sí? Si nosotros tenemos que explicar verbalmente cómo es la curva de demanda, es decreciente de izquierda a derecha, porque nos está marcando esa relación. A medida que baja el precio, aumenta la cantidad, porque de esa curva se van formando pares de valores. A un precio le corresponde una cantidad. Fíjense que si ustedes hojean un poquito el libro, yo tengo la edición anterior, a ustedes ya tienen la edición nueva del libro, pero si ustedes hojean van a llegar a cuando lleguen, están en demanda, van a ver tabla de demanda. ¿Están? Vayan al libro. ¿Sí? ¿Están? Creo que demanda debe estar por la página 35 para adelante. Yo tengo la versión tercera del libro que lo obsequiamos. Ustedes tienen la edición cuarta. ¿Sí? Bueno, si ustedes llegan a ver una tabla es algo que tiene un formato tabla, ¿no? En donde se expresan los precios y se expresan las cantidades demandadas. Si no tienen todos, puede ser página 46, puede ser, yo lo tengo en la 38, pero puede ser. Fíjense, creo que es unidad 2, demanda, y comiencen a avanzar.
en posteriores clases, por favor, tengan el libro siempre a mano, ¿no? Bueno, voy a buscar la forma ahora en la próxima clase de, cuando entremos en oferta, de ponerle un grafiquito. Ahí vamos a avanzar un poquito más con la teoría. Me hubiese gustado hacer una referencia de cómo se forma esa curva, por qué esa curva es así. Yo creo que a los que vieron economía le va a resultar muy sencillo, pero a los que nunca vieron van a decir que es una curva en el aire. ¿Quién la trajo? ¿Quién la puso ahí? Bueno, no, tiene una relación esa curva, se forma esa curva. Bueno, seguimos avanzando, ¿estamos? Cargó el profesor valores, ahí está, precios, ¿no? Y de los de abajo, profesor, ¿puede poner algún valor? Qué espectacular mi JTP. Le voy a tener que pagar nomás. Me va a salir caro esta clase. ¿A cuánto está el Fernet? ¿Tienen idea? Bueno, ahí está el profesor. Fíjense que si yo hago una línea vertical de la cantidad 10, me va a tocar cerca del precio 5, ¿no? Si yo hago una línea de la cantidad 10 al precio 5, ¿no? Ese va a ser mi primer punto, o creo que en 4 queda mejor, en 4 queda más visible. Al precio 4 yo demando 10 unidades. O sea, va a salir una línea de 4 horizontal hasta que corta la curva y de ahí va a venir vertical hacia 10. Bueno, ese punto va a estar formado por los pares de valores 4, 10. 4 de precio, 10 de cantidad. Ahí donde marca el profesor. ¿Sí? Ese sería un punto. Ese sería un punto que, olvídense, hagan de cuenta que la curva no está, ¿no? Ese sería un punto ya para armar la curva. Después, qué sé yo, voy al 2, precio 2, y hasta el 20, 20 y algo creo que puede ser. Póngale 20, vamos a hacer con buena aceptación 20, ¿no? Está perfecto, profesor. Corra un poquito el puntero, así termino la explicación. Muchísimas gracias. Fíjense, entonces, al precio 10, yo demando, perdón, al precio 4 demando 10 unidades. Al precio 2 demando 20 unidades. Ahí tengo 2 puntos. La curva de demanda con 2 puntos ya se puede trazar. Yo teniendo esos 2 puntos puedo trazar la curva verde que ven ustedes, ¿sí? Con esos 2 puntos. Que toquen esos 2 puntos, esa curva, ya está la curva de demanda. Y me está relacionando con lo que expliqué. Cuando el precio es 4, yo demando 10 unidades. Cuando el precio baja, yo demando más unidades. ¿Sí? Al precio de 4 demando solo 10. Al precio de 2 demando 20. Me está diciendo, cuando el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. Y si yo subo de 2 a 4, la cantidad disminuye. Entonces nos está marcando lo que se dijo en teoría. Muestra la relación inversa entre precio y cantidad. Precio sube, cantidad disminuye. Precio baja, cantidad aumenta. ¿Está? Muchísimas gracias, profesor. Avanzamos. Seguimos con la misma gráfica. Movimiento a lo largo de la curva. Aquí vamos a hacer referencia a los factores, ¿no? que tuvimos. Para hablar de movimiento y del próximo tema, desplazamiento, hay que tener muy bien en claro los factores. Y ahí van a ver los que les pedí. El primero no lo cambien. Siempre manténganlo en el primer lugar. Bueno, movimiento de la curva. Dice, tiene lugar como consecuencia de un cambio del precio en el bien en cuestión. ¿Sí? Si sube solamente, dice, solamente, variación del precio del bien, todo lo que varía en la ordenada. Acá marca el profesor, está marcando 3 puntitos rojos, un montón de puntos rojos. Bueno, si esos puntos ustedes trazan una recta horizontal al precio, van a ver la variación, el movimiento que se ocurre en la curva de demanda, ¿sí? Y se da por la variación del precio exclusivamente. Ninguno de los otros factores tiene incidencia en esta cuestión. Entonces, para que sea que esté más relacionado con el estudio, cuando varía el primer factor y los demás permanecen constantes, estamos hablando de movimiento. Es algo que ocurre a lo largo de la curva. Son todos los puntitos infinitesimales, como marcó el profesor, uno al ladito del otro, los puntitos rojos,
que van apareciendo en la curva. Esa es la incidencia del primer factor. ¿Sí? En economía, generalmente, como es muy dinámico el estudio y la investigación, generalmente ocupamos un concepto que se llama ceteris paribus, ¿no? Es un concepto, un vocablo latín donde que nos dice que cuando se analiza algo, se deja todo lo demás constante, invariable se dice. Entonces me ocupo de eso. Por ejemplo, yo tengo que analizar distintas variables y me resulta complejo analizar, entonces tomo una de las variables y dejo todas las demás estáticas, sin variación. Entonces me ocupo de este análisis y después la voy asociando. Ese contexto, esa expresión ceteris paribus tiene relación con la economía muy cercana, ¿no? Se ocupa mucho, ¿no? En esta apreciación. Entonces, movimiento a lo largo tiene lugar como consecuencia de un cambio del precio del bien en cuestión, primer factor. ¿Tá? Es decir, yendo al recuadro celeste, sube o baja, lo que varía es la cantidad demandada. Fíjense, lo que varía son los valores en la abscisa. ¿Sí? ¿Se ve? A medida que el precio se mueve, lo que varía es la cantidad demandada. Después regresamos a esto. ¿Sí? Desplazamiento de la curva de demanda. Dice, tiene lugar como consecuencia de un cambio en cualquiera de los otros factores, excepto el precio del bien en cuestión. Permanece invariable el precio del bien y cambia cualquiera de los otros factores. Cambia el gusto, cambia el número de población, cambia el ingreso, cambia las expectativas del consumidor, cambia el precio de los bienes complementarios o sustitutos. ¿Sí? Y aquí lo que se produce es un desplazamiento de la curva. Es decir, como marca el profesor, la curva original es la negra y puso una flechita hacia la derecha, demanda 2. Aumenta, se desplaza la demanda. Cuando la demanda se desplaza hacia la derecha es aumento de la curva de demanda, y cuando la demanda se desplaza hacia la izquierda es disminución de la curva de demanda. Es decir, cuando la demanda se acerca más al origen, existe una menor demanda. Cuando la demanda se aleja del origen, existe una mayor demanda. Entonces, por la incidencia de esta cuestión del desplazamiento de la curva, ocurre cuando varían cualquiera de los otros factores, excepto el precio del bien en cuestión. Esto está en la página 28 del libro, 29, perfecto. Eso es esto que estoy hablando ahora, movimiento y desplazamiento. Lo que yo estoy queriendo, Melina, si podés ver una ejercitación, creo que acá yo lo tengo como nota complementaria 1, que tiene una tabla con valores 1, 1,5, 2, 2,5, 3 de precio, y tienes cantidades. Tiene dos cantidades, dice la cantidad de Miguel y la cantidad de Víctor. ¿Podés ver en qué página está eso? Así hago una pequeña explicación si me das una mano en eso. Damián dice que eso está en la página 32, ¿puede ser? No sé, ustedes tienen esa edición. Fíjense, volviendo al punto, dice la flechita para arriba y para abajo del recuadro, cuando se produce el desplazamiento, lo que varía es la demanda, no la cantidad demandada como lo era en el movimiento. ¿Se entiende? Acá varía la demanda, o sea, varía toda la curva. En el movimiento lo que varía es la cantidad demandada. Ojo eso. Cuando varía la cantidad demandada, yo me muevo a lo largo de la curva. Cuando varía la demanda, paso de una curva de demanda a otra, mayor o menor. Acá está, dice Gonzalo, gracias, dice, acá está la demanda individual y de mercado de los discos de Miguel y Víctor, perfecto. Párense en esa hoja, en la hoja que dice Gonzalo, la hoja 26, y ahí pegamos una miradita rápida, así me va a cerrar lo que le querías comentar. ¿Estamos más o menos en esa hoja? Bueno, ahí vemos que en la parte de arriba hay una tabla de demanda.
¿Mm? La tabla de demanda es donde tienen los valores que yo voy a arrastrar. Perdón, voy a tomar un poquito de té porque se me seca la garganta. Bueno, en la tabla de demanda yo tengo valores. Fíjense que tengo una columna de precio, dos columnas de demanda individual. Tengo la demanda de Miguel por un lado y la demanda de Víctor por otro. Perdón, ¿me siguen más o menos en esta o no tienen posibilidad de ver eso? Por favor, contéstenme con un sí o un no. Entonces yo dejo este ejemplo para analizarlo después. Sí, sí, están. Bueno, ¿está? Y después tiene una última columna que dice demanda de mercado. Bueno, nos plantamos en esa tabla. En esa tabla tiene precios que oscilan de 1 a 3. De 1 a 3. Si estos precios ustedes tienen que cargar o ponerlo en el gráfico, acuérdense que el gráfico arranca de 0 y se les invertiría esto. A ustedes arrancarán de 1, 1,5, 2, 2,5, 3. 3 sería el valor más alto en precios. Ojo eso, ¿no? Y después tenemos la cantidad de discos de Miguel. Al precio de 1, Miguel demanda 8 y Víctor demanda 5. Al precio de 1,5, Miguel demanda 6 y Víctor demanda 4. Y así sucesivamente. ¿Sí? Fíjense que si yo bajo voy a tener el gráfico de la demanda de Miguel, en donde se explica lo que yo digo, los precios en la ordenada, las cantidades en la abscisa, ¿no? Y la curva de demanda armada con los distintos valores. ¿Sí? Después tengo la demanda de Víctor. También tengo el gráfico de la demanda de Víctor con los distintos valores. Fíjense la posición de la demanda, de las curvas. Una es más paradita que otra. Después vamos a asociar esto a otra cosa. ¿Sí? Y por último tengo la demanda total. ¿Qué es la demanda total? La suma de las demandas individuales. Es decir, si en el precio de uno Miguel demandó 8 y Víctor demandó 5, la demanda de mercado o total va a ser 13, ¿sí? Que es la sumatoria de 8 más 5. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces tengo también un gráfico con la demanda de mercado. Fíjense que estos tres gráficos yo lo puedo hacer en uno solo. Y ustedes van a ver la posición de las curvas y van a ver que la demanda de mercado va a ser la curva de demanda más alejada del origen, porque la de más valor, la de más volumen. ¿Sí? Fíjense que mientras que al precio de 1 Miguel demanda 8 y Víctor 5, al precio de 1 la demanda total es 13. Ya estamos hablando de más amplitud de cantidad. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Bueno, generalmente a mí me gusta hacer estos tres gráficos en uno para abusar de la posición de ustedes en el sentido de que ustedes visualicen. Eso está buenísimo, mirarlo separadamente para que ustedes vean cómo se forma, cómo nace una curva, porque si ustedes van uniendo los valores que le diste, ustedes van a tener que marcar no este punto de 2. Acá marca el punto de 2, ¿por qué? Marca el punto de 2 supuestamente. Porque supuestamente 7 vendría a representar una cantidad de equilibrio supuesta, que eso ya vamos a ver después, pero no nos hacemos no vamos a detenernos mucho en esto. Lo que yo quiero es que ustedes tengan la tabla y la gráfica, cómo se arma la gráfica en ese sentido, porque me gustaría ver si les puedo mandar un ejercicio simple para que ustedes me vayan haciendo esas cuestiones. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Perdón, ¿dudas existen? No, buenísimo. Vamos bien. ¿Sí? Esto por supuesto un refuerzo en la lectura, un refuerzo. Y esta última parte es como una sinopsis de todo lo que fuimos viendo, es como una abreviación, una simplificación. Fíjense que dice, cuando se producen cambios en
la demanda y cuando se producen cambios en la cantidad demandada. Eso está en rojo. Acuérdense, los cambios en la demanda eran desplazamientos. Los cambios en la cantidad demandada eran movimientos. Entonces, se producen cambios en la cantidad demandada cuando varía el precio del bien, cuando se altera el precio del bien. Y lo demás permanecen constantes. Esa es la definición completa. Se producen cambios en la demanda, o sea, la curva se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, cuando se producen alternaciones en los otros factores, excepto el precio del bien. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Hasta ahí vamos, perfecto. Vamos ahora, desde el punto de vista de los precios, vamos a establecer una primera aproximación de precios. Nosotros no vamos a meternos, porque no viene el caso con la teoría de los precios, que es tremenda microeconomía muy fuerte, con mucha matemática. Nosotros vamos a tomar los precios como lo que son, ¿no? Los precios vienen a ser el nombre de las cosas, ¿no? En economía vendría a ser como un nombre. Es decir, azúcar, 56 el kilo. No sé, no sé cuánto estará, pero más o menos así es, ¿no? ¿Qué sé yo? El litro de Coca-Cola, la descartable, 115. No sé si ustedes encuentran más barato, avísenme. El precio del kilo de harina, tanto, ¿no? O sea, como una especie de nombre. Fíjense que la mayoría, y pasa en épocas así de problemas de recesión o crisis, la gente muchas veces ocupa el consumo de bienes alternativos, es decir, ya no usa la marca Blancaflor, sino que, o no sé, otra que exista así buena, sino que va a marcas de menor valor porque no le alcanza, a lo mejor puede comprar otras cosas, en esa diferencia de precios puede adquirir otros bienes. Bueno, vamos a hacer una pequeña aclaración. Bienes inferiores y bienes normales. ¿Qué es un bien inferior? El bien inferior es aquel cuya cantidad demandada, fíjense cómo expreso, cantidad demandada, disminuye cuando el ingreso aumenta. Bienes inferiores. Eso quiere decir que cuando yo tengo mayor ingreso, compro menos de ese bien. ¿Sí? Eso se denomina un bien inferior. La cantidad demandada de ese bien disminuye cuando mi ingreso aumenta. ¿Qué ejemplo me pueden dar ustedes? ¿Qué bien se le ocurre que tiene características de bien inferior? A ver, muevan un poco la cabecita así para que las neuronas choquen y produzcan la explosión del conocimiento. ¿Qué se les ocurre? ¡Qué silencio que hay, por favor! Algo que se come. ¿Me escuchan? Perdón, ¿me escuchan? Sí, Luciano ahí me está escuchando, está escribiendo. Vamos, Luciano, juéguese. Qué bien tiene la característica de un bien inferior. Es decir, que cuando la cantidad demandada disminuye, cuando aumenta mi renta, cuando aumenta mi ingreso. Es decir, yo gano más plata y compro menos de ese bien. La ropa de baja calidad. Puede ser. Pero el ejemplo clásico de un bien inferior es la sal. A nadie se le ocurre, porque baja el precio de la sal, comprar 50 kilos de sal para un domicilio, ¿no? Es decir, bajó la sal, corramos a comprar 50 kilos de sal, dice la mamá. No, nadie se le ocurre, ¿no? La sal es el caso típico de un bien inferior. Es más, el precio sube de la sal y capaz que seguimos cobrando la misma cantidad porque no existen sustitutos perfectos de la sal. Sí, podemos dejar de usar sal y usar pimienta, o no comer sal. Los hipertensos estamos en ese sentido, no comemos mucha sal. ¿Ah? Pero la sal es el ejemplo claro de un bien inferior. Otro ejemplo, bien normal.
El bien normal es aquel cuya cantidad demandada a cada uno de los precios aumenta cuando aumenta el ingreso. Es decir, aumenta el ingreso, mi ingreso y yo compro más de ese bien. Generalmente, bienes normales son los bienes de consumo, en general, excepto la sal. ¿Sí? Es decir, tengo más ingresos, bueno, yo compraba, qué sé yo, 2 litros de leche y ahora voy a comprar 4, porque se consume más. ¿Sí? Voy a comprar más carne, voy a comprar más verduras, voy a comprar más frutas. ¿Sí? Esos son bienes normales. ¿Sí? Entonces tenemos las primeras dos aproximaciones, bien inferior y bien normal. ¿No? Ahora, dentro de los bienes normales, podemos distinguir entre bienes de lujo y bienes de primera necesidad. Los bienes de primera necesidad, cuando al aumentar el ingreso, la cantidad demandada del bien aumenta en menor proporción. ¿Sí? Sube mi ingreso y la cantidad de ese bien aumenta, pero en menor proporción. Ahí ya estamos hablando de proporcionalidad. ¿Sí? Mi ingreso aumenta y yo no dejo de comprar ese bien, sino que compro menos cantidad porque a lo mejor compro otros. ¿Sí? Y bienes de lujo, cuando al aumentar mi ingreso, la cantidad del bien aumenta en mayor proporción. ¿No? Es decir, aumenta mi ingreso y yo compro mucho más de esos bienes. Entonces esos bienes son considerados de lujo, los otros son bienes de primera necesidad. Estas son dos aproximaciones de precio, ¿eh? de nombres de precio. Nosotros estamos hablando de bienes, en general, estamos hablando de calidad de bienes. Conceptualizamos bien inferior, conceptualizamos bien normal. Dentro de los bienes normales conceptualizamos los bienes de primera necesidad y los bienes de lujo. Ya vamos a hablar un poquito más sobre esto. Pero estamos... El pan, por ejemplo, dice Brian, respecto al... Sí, el pan es un bien que generalmente, fíjense lo que se da con el pan, ¿no? El pan, en los hogares de, digamos, donde el ingreso no abunda, el pan es uno de los alimentos que más se compra. Y a pesar de que el precio del pan aumente, la gente deja de comprar otros bienes para seguir comprando pan, porque sigue resultando el bien más barato y el que llena la panza. Yo les cuento que cuando era estudiante, yo del 1 al 15 era un rey y del 15 al 30 era un mendigo, ¿no? El té con galleta era parte de mi dieta, ¿no? Nocturna, por supuesto, es lo que pasa en los hogares humildes, donde el cocido con galleta, ¿por qué le dan cocido con galleta a los chicos? Porque le infla la panza. Prueben tomar un cocido y métanse una galleta, un galletón con el cocido. Van a quedar pipones. ¿Pero qué comieron? Nada. ¿Sí? Entonces vemos que en esos hogares, a pesar de que el precio del pan aumenta, la gente no deja de comprar pan. Quizás disminuye la compra de otros artículos, pero pan no, porque sigue siendo el pan el bien que le representa tapar agujeros y le sigue representando barato. Y quizás en hogares de mayores ingresos se deja de comprar pan y se opta por otro pan de más calidad o galletitas o otra cosa, ¿no? Porque el ingreso aumentó. ¿Se entiende? Después vamos a hablar eso que dice Mauro sobre los bienes de segunda marca. Bueno, esos bienes de segunda marca muchas veces son lo que llamo engaña pichanga, ¿no? Es decir, Sancor saca leche Sancor y después saca Armonía y otras marcas más. Casi todas trabajan de esa manera, ¿no? Sacan otras marcas que la originaria es, qué sé yo, Sancor o Serenísima o Ilolai o la que sea, ¿no? Y sacan marcas de segunda y de tercera, que a lo mejor son marcas, qué sé yo, que seguramente van a ser un poco más baratas, a lo mejor, ¿no? Y le agregan un poquito más de agua y bueno, agua
poco más la leche y tienen un precio más barato y uno dice, ah, estoy comprando esta leche, ¿no? Bueno, esas son cosas que particularmente es propio de la producción, de la transabilidad de bienes, ¿no? En donde lo que producen bienes quieren abarcar mercado, ¿no? Quieren abarcar más mercado, ¿no? Entonces, a lo mejor no bajan el precio de la leche Sancor y tienen una segunda y una tercera marca. Pasa con los aceites, pasa con la leche, pasa con muchos productos donde hay marcas de primera. Y fíjense, hay algunos supermercados también que tienen su marca. Podemos encontrar, bueno, acá yo no tengo problema en hablar porque creo que no se paga, pero bueno, Carrefour tiene su galletita, tiene su leche, tiene sus cereales, tiene su pan, bueno, ¿no? Walmart, por otra parte, producen cosas, ¿no? Que la venden. Y siempre son un poquito más baratas que las otras, ¿no? Pero eso ya es una estrategia de precios. Sergio dice, también pasa, profe, que un empleado compra siempre arroz, fideo, lenteja, pero al aumentar el sueldo compra pollo, carne. Claro, deja de consumir bienes o compra menos de esos bienes y para comprar, qué sé yo, pollo. Incluye el pollo en la dieta, ¿sí? Sí, pasa. Es decir, al aumentar el ingreso yo tengo más posibilidades de diversificar consumos, mejorar consumos. Es decir, inclusive en los mismos cortes, es decir, yo compraba siempre carne molida, la común, y ahora puedo comprar lomito, ¿no? ¿Por qué? Aumentó. Es decir, puedo mejorar consumos dentro del mismo bien. ¿Se entiende? No, Sergio. Un bien inferior es aquel, siempre fíjate la relación, aquel cuya cantidad demandada disminuye cuando aumenta mi ingreso. Acá hablo puntualmente del bien sal, que es el que más. Es decir, porque aumentó o disminuyó, vamos a hacer el otro caso, porque disminuyó del precio de la sal, a mí nunca se me ocurriría comprar 50 kilos de sal. Pero quizás sí, si disminuye el pan, se compra más pan. Podría llegar a comprarse más pan, por lo que representa, o también podría llegar al caso que se diversifique el consumo en otras cuestiones que no sean pan, palitos, qué sé yo, de salvado, galletas marineras con anís, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Bueno, va llegando nuestra hora de cierre. Yo me gustaría que ustedes hablen, refuercen demanda, refuercen utilidad, utilidad marginal, nos quedan puntos. A esta altura ya la propuesta está puesta en la mesa. El próximo viernes me gustaría dar clase, ¿sí? Así que yo voy a estar, se va a dictar, si los que no puedan estar, bueno, la verán, eso va a estar grabado, así que la podrán usar. Me gustaría que si pueden estar estén, porque vamos a avanzar y comiencen a tener programa, libro y sus apuntes para ir reforzando la cuestión, ¿sí? Vamos a tratar de mandar algún material que pueda complementar, material nuestro que pueda complementar. Yo particularmente estando el libro ahí creo que está todo, pero bueno, vamos a reforzar con ciertas cuestiones. Así que bueno, me gustaría que sigo insistiendo en la lectura, pre y post, avancen en la lectura, tomen la unidad 1, aunque no entiendan mucho, busquen curva de indiferencia, avancen en lo que queda, que creo que están los puntos acá, ¿no? Después queda elasticidad, elasticidad un poquito más complejo, pero bueno, vamos a avanzar, pueden avanzar de a poquito. Nos queda excedente del consumidor y efecto ingreso y efecto sustitución, que eso sí vamos a tratar de mandar un grafiquito. Fíjense eso en el libro si lo pueden encontrar. Así que bueno, la idea es que sigamos avanzando. Entonces, en principio, profe bien me escribió para decir que tuvo que salir porque quedó sin datos. Bueno, decirle a Bren que no hay problema, ya que puede volver a meterse y ver la grabación. ¿Está? Bueno, ¿alguna duda? Yo creo que miles, pero bueno, bueno, no tantas, miles no. Debe haber alguna duda. Anótenlas. Sepan disculpar la demora de hoy, que me tuve que
hubo muchos inconvenientes para el ingreso, pero bueno, al final avanzamos. ¿Alguna duda? Profesor, ¿algo que usted quiera acotar? No, para nada. Gracias a la posibilidad de los dibujos en las diapositivas, creo que fue bastante más claro. Buenísimo. Sí, 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 no. Fue una mano grande, profesor. Le agradezco la atención. Este, bueno, lo que vamos a hacer es vamos a ir despidiéndonos de a poco. Sigan avanzando en la lectura. A ver, Magalí dice, ¿puede volver a explicar los cambios de la demanda y los cambios en la cantidad demandada? Perfecto, Magalí. Cambio en la demanda está referido al perdón, cambios en la demanda está referido al desplazamiento. Cambios en la demanda está relacionado con el desplazamiento de la curva, es decir, cuando la curva se traslada hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué influyen ahí? Todos los factores menos el primero, el precio del bien en cuestión. Cambios en la cantidad demandada es cuando se produce lo que se denomina movimiento, o sea, son cambios a lo largo de la curva. La curva no se desplaza, se mueve hacia arriba o hacia abajo, pero siempre dentro de la misma curva. Y ocurre cuando varía el primer factor, el precio del bien en cuestión, y los demás permanecen constantes. ¿Se entiende, Melina? Esta última diapositiva y las dos anteriores te puedes servir en la visualización para ver lo que estamos hablando. Acordate siempre que cuando habla de cambio de la demanda es que está desplazando la curva, ¿eh? La está llevando a otro lugar. En cambio, cambios en la cantidad demandada lo que está haciendo es mover dentro de una curva de demanda, va hacia arriba o hacia abajo. El desplazamiento cuando se traslada de una curva pasa a una curva superior cuando se aleja del origen o a una curva inferior cuando se acerca al origen. Bien, Melina. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Nos vemos el próximo viernes. Yo le estaré participando del link para que continuemos con la materia. Sigo insistiéndole en la lectura, en el avance. Y bueno, que pasen bien el fin de semana, cuídense mucho, sigan cuidándose a ustedes y a su familia y a sus salgan. Eso ya es mucho, ¿no? Pero bueno, le agradezco mucho y que tengan de vuelta un muy buen fin de semana.